Las 3:06 de la tarde, las 2:06 en Canarias. Fútbol es radio. No tenemos a Juan Pablo. Vicente Apitarte, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aunque no le tenemos de cuerpo presente, le podéis felicitar su cumpleaños. Porque hoy no solo la Constitución cumpleaños, sino también Juan Pablo Polvorinos. Allá donde 47. Ya sé por qué no viene, entonces. Está celebrándolo. 47 has dicho, ¿no? 47 años. Allá donde estés, querido Juan Pablo, te mandamos desde aquí un abrazo. Sergio Valentín, no te vayas, quédate, hombre, amigo. Sergio, siéntate con rapidez y así me saludas. Es un tipo con mucho ritmo. Sí, tienes la pausa necesaria. Al buitre le salía bien en el área estas cosas. Pero ¿verdad? habrá que cerrar la puerta, digo yo, muy bien, ¿no? Muy bien, Sergio, muy bien. Además, con esa rapidez que te caracteriza. Sí. Valentín, ha dicho cosas interesantes Zidane, porque te he escuchado en el informativo que por primera vez Zidane no ha respondido a una pregunta. Y yo pensaba, le han preguntado algo por lo de los Football Leagues y todas estas cosas. Y no era sobre James. ¿Qué ha pasado? Muchas preguntas sobre James y Benzema y él las contesta educadamente, pero a la tercera pregunta de James ya se ha cansado y no le ha gustado que insistieran en una posible salida, y es verdad, lo he dicho en el informativo, yo no recuerdo que Zidane se negara a contestar una pregunta, pero lo ha hecho. Van a escuchar ahora la pregunta para ver si les Bueno, parece hacemos correcto. una cosa, Kelu, nuestra realizadora. Vamos a escuchar cuando sí contesta sobre James, el corte tercero, y luego vamos a escuchar cuando no contesta sobre James, el corte cuarto. No, esto no, para mí no es nada. Yo admiro a James y es uno que entrena, uno que está a disposición del equipo, del grupo, y es uno del equipo, ¿sabes? Para mí tengo el mismo trato con James que con todos. Cuando juega menos te puedes plantear eso, pero y es un jugador importante. Para mí es verdad que es un problema, porque él quiere jugar más y últimamente no está jugando mucho. Si a usted James le pidiera salir, ¿usted se lo permitiría? Lo siento, pero quiero otra pregunta, porque te voy a decir, luego voy a entrar yo en cosas que te voy a decir tonterías y no quieres decir tonterías. Oye, perdona, ha sido fantástico, no es que no haya querido responder, es que ha dicho, para deciros una tontería mejor no la digo. Sí. Este tipo es educado hasta cuando no contesta las preguntas. ¿Sí? Sin duda, lo que pasa es que yo creo que la pregunta no está formulada adecuadamente. Yo creo que él contesta. El jugador, antes de decirle al entrenador si le dejaría irse, tendría que hablar con el club. O sea, el jugador es propiedad del club, no del entrenador. Por lo tanto, la pregunta tendría que ser al club. Y el club consultaría con el entrenador si le dejaría irse o no. Yo creo que la pregunta no iba encaminada hacia donde tendría que ser. Antes le habían hecho dos preguntas más sobre James, por aclararlo. No me extraña ya que se canse de contestar James. Le han preguntado que si él entendería que James se quisiera ir del Real Madrid, al margen de esta, que es distinto, algo distinto, y le ha dicho que es un problema. Lo ha admitido, que es un problema el caso de James, porque entiende que quiera tener más minutos y ahora mismo no los está disfrutando. Recordemos que solo Mariano y Contrao han jugado menos que él, y le han preguntado por la noticia que contamos ayer en Libertad Digital del entrenamiento en solitario de James a las 10:30 de la noche tras llegar de Barcelona del empate en el Camp Nou, y ha dicho que a Zidane eso le da igual, que ni positiva ni negativamente. Que a mí me parece una respuesta... Yo no me la esperaba. Yo al menos lo valoraría positivamente, que se haya quedado en Valdebebas a entrenar después de no haber jugado, pero él ha dicho que ni positiva ni negativamente. ¿Y si tú cómo lo valoras? James llega, se ve que tampoco juega aunque salgan todos los suplentes, no cuenta para Zidane, llegan de Barcelona, como contaban en Libertad Digital, y dice, pues me voy a entrenar, pero si acabo de llegar, si son las tantas de la noche, que yo me entreno. ¿Esto es positivo, es negativo, o como Zidane no lo valoras? Yo creo que para el jugador será bueno. O sea, que él llegue, que se encuentre a falto de entrenamiento, que quiera quemar, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero no solamente calorías, adrenalina, malagaita, de todo. Yo creo que eso es bueno para él, pero al final para el entrenador no. O sea, él se tiene que someter a la disciplina del club. El club dice cuándo tiene que entrenar, o el entrenador dice cuándo tiene que entrenar. Al ritmo y la intensidad que tiene que entrenar la tiene que poner el jugador, y a lo mejor eso es lo que está
pasando, y no el entrenar mucho, sino el entrenar con calidad. Sí, yo en eso coincido con Isidoro, y sobre todo mirar al pasado, ¿no? Y recordar lo que hizo en el primer año del Real Madrid. No hablo solo del trabajo dentro de la cancha, sino sobre todo lo que hizo en el día a día, en el entrenamiento a entrenamiento, y cómo se convierte en una auténtica estrella del fútbol mundial. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la calidad de James sobre el terreno de juego debería ser muy del gusto de Zinedine Zidane, que es un tipo que también desplegaba todo lo que desplegaba sobre el terreno de juego. Por lo tanto, quiero decir que no es un Gravesen de la vida que a lo mejor a Zidane no le convenza y diga, bueno, pues es que este tipo no termina de gustarme su calidad. No, todo lo contrario, con lo cual yo creo que no es una cuestión de que el jugador tenga que trabajar en una técnica, trabajar ciertos aspectos en el día a día, sino recordar, revivir las sensaciones de su primer año en Madrid, más probablemente fuera de los entrenamientos que en Valdebebas. Es que lo tengo muy claro, porque igual que contamos que en la segunda temporada de James, él en los entrenamientos no estaba bien, y así pasó con Benítez y con Zidane, que no le vieron bien, en esta tercera temporada, preguntado a compañeros y a personas que trabajan en Valdebebas en esos entrenamientos, te contestan que James sí que está entrenando bien y que sí que se está esforzando. Entonces, con esta información de que está trabajando, de que no está siendo menos que los demás en el día a día que menciona Vicente, yo lo llevo a que es una cuestión de gustos, que a Zidane no le gusta tanto James Rodríguez, y es así, porque revisando ayer los datos de James en la primera parte de la temporada, que es cuando juega esos 400 minutos, fríamente las estadísticas son buenas de James, porque tiene 6 asistencias, que no son pocas. Él aprovecha esos minutos. Luego ya no ha contado para Zidane, pero él juega bien y me dicen que está involucrado. Así que lo creo que es una cuestión de gusto. Yo creo que hay una cuestión de feeling muy importante entre el técnico y el jugador, ¿eh? Primero, yendo de ahora hacia atrás en el tiempo, por dos cuestiones. Una, las declaraciones de hoy son llamativas, porque si tú quieres darle cariño al jugador, hoy aprovechas la respuesta para decir algo positivo del trabajo, de la mentalidad, de lo comprometido que está con el equipo, y no esta respuesta tan fría de Zinedine Zidane. Pero hablando de frialdad, y era lo que yo me quería retrotraer hace unos meses, cuando en verano empiezan a volver los jugadores de sus vacaciones y se incorporan a la pretemporada del Real Madrid, yo recuerdo unas imágenes en Montreal, donde el equipo está concentrado, y se incorporan el mismo día Sergio Ramos, Luka Modric y James Rodríguez. Bueno, pues yo creo que la gente que emite esas imágenes no pretendía emitir esas imágenes, se les escapan, y yo termino detectando una cuestión que a mí me llama la atención. Llega Sergio Ramos, se da un abrazo fortísimo con Zinedine Zidane, llega Luka Modric todavía más efusivo, y cuando parece que no hay nadie viendo las imágenes, James tiene un abrazo, un saludo extremadamente frío con Zinedine Zidane, que denotaba muchas cosas, teniendo en cuenta los dos que habían dado el abrazo antes, que llevaban un mes sin verse y que era el primer día de entrenamiento, ¿no? Yo lo entiendo todo y a la vez no entiendo nada, pero si te digo la verdad, Isidoro, viendo el partido del Camp Nou, si pones a Cristiano de delantero centro y a James por la izquierda y dejas a Benzema en el banquillo, no se habría notado, aunque James no hiciera un buen partido, mucho la diferencia, ¿eh? Por cierto, que le han preguntado a Zidane por Benzema, que si le pasa algo. No le pasa nada. No estoy preocupado. Sé que Karim nos puede dar siempre más, pero como todos, cada uno puede opinar, pero yo creo que él entrena bien, él quiere estar bien, y hay partidos donde, claro, necesitamos más de Karim, pero ¿qué me estás diciendo en tu pregunta? Es que tiene un problema Karim. Para mí no tiene un problema. Yo creo que el otro día, que fue para mí un partidazo, y un partidazo en cuanto a intensidad, no tanto fútbol, que yo creo que adolecimos un poco de ese fútbol, salvo los ratitos en que el Barça hizo jugar a ese Barça que todos conocemos y temíamos. Bueno, y cuando Modric también cogió... Pues un poco os vale el punto del Camp Nou, por lo que veo, ¿no? Por supuesto que me vale. No, vale. Me has oído decir que no me vale. No, porque como ya estamos con el juego y una cuestión esta de a mí no me convenció porque no hubo más posesión, no hubo más juego por banda. Cuando me preguntaron, jugador destacado, porque estuve en un medio viendo el partido, y entonces me preguntaron, ¿qué jugador destacarías? Yo destaqué al equipo.
destaqué al equipo porque Sergio Ramos, si no llegamos en condiciones de estar con un 1-0, el gol que hubiera metido no hubiera valido absolutamente para nada. Además, ya sabéis lo que pienso yo de los jugadores individualmente en un equipo de fútbol. No me gusta, o sea, me gusta valorar en su conjunto, que creo que el Real Madrid hizo unos más que otros, pero hizo un grandísimo partido de esfuerzo, de entrega, de pelea, y por eso ya se llegó al minuto 90 y algo con un 1-0 y ahí está el resultado, que me encanta el resultado, además cómo se produjo. Dicho lo cual, yo creo que hubo algún jugador que podía haber aportado más. O sea, yo creo que la delantera del Madrid el otro día no aportó demasiado. Y cuando digo la delantera, digo los dos jugadores que jugaron en la delantera. Y no veáis una persecución en mí. Pero igual que Karim Benzema no aportó mucho, creo que Cristiano tampoco aportó mucho. Sí, lo que pasa es que Isidoro, para que jugara Karim, Cristiano se fue a la izquierda, donde aporta menos. Lo digo porque si vas a mantener... Yo... soy sincero, aquí con Benzema le hemos defendido cuando había que defenderle y yo le he criticado cuando había que criticarle y soy igual de exigente con todos los jugadores del Madrid, con sus problemas extrapersonales, penales y demás. Pero en lo futbolístico, si Benzema aportara algo más que Cristiano cuando juega en la posición de 9, pues yo diría, oye, el que tiene que salir es Cristiano. Pero como... Cuando Benzema está en la posición de 9 en estos partidos, luego resulta que Benzema empieza a enchufar goles y a jugar y Cristiano lo marca y dices, oye, pues que se mantengan. Pero chico, tú coges el equipo del otro día y pones a Cristiano en punta, sí, y pones a Benzema en el banquillo y pones a alguien más por la izquierda, sin como duda. Podía ser, por ejemplo, James Rodríguez, y menos no te van a aportar. No sabemos qué hubiera pasado, sí. Pero también te digo yo ese mismo ejemplo con el otro de la delantera. Si dejas a Benzema en el puesto donde sea y dejas a Cristiano en el banquillo y sacas a otro, hubiera pasado lo mismo. Vi más ganas en Cristiano Ronaldo que en Benzema, Isidoro. Y hubo una jugada en la que parecía que... Qué nervios tengo de que estés con Dieter. Yo doy mi opinión, sí, no señor, puedo ponerte nervioso. Muy bien, Sergio, muy bien. Mientras seguramente estés conmigo, Vicente estará con Dieter también, pero no me vale. No, con Dieter. No estás conmigo. Pues mira qué nervioso se pone Sergio porque no estás conmigo. Yo creo que el otro día... sí, a ver, no vamos a analizar el partido, si queréis lo analizamos. Yo creo que si quitamos todo lo extradeportivo, lo que no se vio, lo que no se pitó y lo que tal, el resultado es justo. Pero entonces hay que jugar otro partido. El resultado es justo. Si empezamos a analizar todo lo que sucedió en el partido, pero antes eso, que el Madrid tendría que haber ganado de calle. Bueno, pero antes eso, que yo creo que tiene mucho que comentar, permíteme que responda a Dieter en la cuestión de Karim Benzema, porque yo creo que vuelve a ser otra cuestión que me recuerda a la tan manida batalla dialéctica que estamos teniendo aquí sobre esa cuestión subjetiva del juego, si os gusta más o menos. Yo creo que el caso de Karim Benzema vuelve a ser una cuestión de gustos, es un perfil diferente. Cada uno de los tres delanteros del Real Madrid tiene un perfil diferente de delantero. Karim Benzema es una persona que le gusta salir al campo y que aprovechar su pausa, sus ritmos vitales para generar un juego diferente a como lo generaría cualquier otro delantero del planeta fútbol, y Mariano es un tipo que balón que llega, balón que trata de destrozar mandándolo a la red, pero eso no quiere decir que sea mejor delantero ni mejor para este Real Madrid. Contestadme con un sí o con un no, Sergio. ¿Te gusta Karim Benzema? Sí. ¿Te gustó el partido contra el Barça, Karim Benzema? Ni ese ni los últimos que ha disputado. Isidoro, ¿a ti te gusta Karim Benzema? Me encanta. ¿Y cuando está mal te gusta? No. Pues ya está, que no es una cuestión de que nos guste. Si yo he defendido frente al Pipita Polvorinos a Benzema y todavía lo estoy pagando por la marcha de Higuaín. Sí, me gusta cuando le da la pausa, cuando no, pero hubo un momento... El momento que reflejó cómo estaba Benzema en ese partido fue en el que le hacen un pase maravilloso, se queda para pegarla y con una parsimonia y una tranquilidad deja que venga por detrás Jordi Alba y se la quita Isidoro y se la quita, que no había tensión. Tengo esa jugada, no había tensión. Y yo he visto a Dieter en muchas ocasiones en el Camp Nou recibir el balón de esa forma y él nunca ha fallado. Ha tomado siempre la decisión correcta, sí. Y nunca ha permitido que Jordi Alba le encime. Si tú hubieras dicho en el partido del otro día, pues te diría, menudo partido hicimos, Sergio, pero no vamos a hablar de nosotros, porque a nosotros no nos pagan ni interesa a nadie. Todavía no esas cantidades. Correcto. Todavía tengo en mi cabeza aquel golazo que marcaste en el Camp Nou, ¿Cómo silenciaste al Camp Nou? Si llegas a decir en el Bernabéu te podía haber recordado un hat-trick, pero ese no te interesaba. No, estoy con esa jugada perfectamente, la estoy viendo, y primero el control
es complicado de hacer y es lo justo para que se le vaya y llegue Jordi Alba por detrás y le quite la pelota. No tiene opción de acabar la jugada nunca Benzema. No tiene el balón en disposición salvo que lo hubiera pegado a la primera, que era dificilísimo, imposible prácticamente. Cuando hace el control complicado, pierde todas las opciones de remate. Le dio una rabia cuando se la quitó, estaba ahí, llegó y le dijo a James, oye, que me entreno contigo para quitarme la mala mal cuerpo, la mala sangre que tengo. A mí si Zidane decide hacer un cambio en cualquiera de los dos jugadores de delantera, empezando por Benzema, o me da igual, me llevaría una ilusión, o sea, me llevaría no sé, no digo la alegría de mi vida, pero me mostraría que hay dos jugadores que no están aportando mucho en este momento y que tienen jugadores que están, como dice Vicente ahora. Yo el cambio que con 1-0 pedía el equipo no fue el primero que hizo Zidane. A mí me sorprendió muchísimo. Cambiar a un jugador... Parece que trató de apuntalar el centro del campo que necesitaba para recuperar y crear, ¿no? Déjame decir algo de Benzema antes de que cambiemos otra vez a lo de Casemiro. Benzema. Es que si los buenos jugadores... Los excelentes jugadores, como es el caso de Benzema, cuando bajan su rendimiento se aprecia a los segundos, porque es evidente el bajón de calidad, de esfuerzo, de físico. Al contrario también. Cuando tienen el partido se nota mucho más. Claro. O sea que contra el Borussia Benzema sale enchufado y lo mismo te enrosca dos. Y podemos criticar a Benzema por un partido particular. No, si lo haces, Azpitarte te va a poner en la lista. No, yo creo que al que hay que criticar es a Zinedine Zidane, es verdad. Bueno, es a lo que voy. 61 minutos antes de empezar el partido no fue capaz de saber que Benzema no iba a dar ese pico de calidad y el cambio por Mariano debió hacerlo 61 minutos antes de empezar el partido. A lo que iba, que el partido de Benzema no solo es el del Camp Nou. Es que, por ejemplo, ya muchos intuíamos que Benzema no estaba en un buen momento por los anteriores encuentros. Ante el Sporting de Gijón en casa hay un dato que es demoledor. En la primera parte toca un balón Benzema. Y Benzema, cuando no marca gol, porque no es un goleador nato, se le dice, no, es que participa mucho en las jugadas, es casi como un media punta, asiste a los demás, pero cuando ante el Sporting de Gijón en casa tocas un balón... ¿Presidente? Vale, venga. Presidente, que vendámoslo, sí, yo he dicho eso. Que el próximo día no haya rival en el Bernabéu, que no encimen a Benzema, que reciba 47 balones en la primera parte, está hecho, ¿no? El show de Azpitarte lo pueden ver los espectadores de Movistar Plus en el canal 125. Dice el presidente que el Depor no va a venir al Bernabéu. Bueno, entonces como viene el Depor, los demás no tocan el balón, ¿no? Correcto. Por cierto, el Depor que ayer le metió 5 goles a la Real Sociedad, a la revelación de la Liga, 5-1 manita del Deportivo de La Coruña. ¿Es cierto que estás guardando toda la segunda parte del programa para hablar de Clos Gómez? No. A lo mejor le estoy guardando para que hables tú de Luka Modric. También, pero podemos hablar de Clos Gómez, ¿no? Porque como tenemos al biógrafo de Luka Modric y hoy salen unas informaciones comprometidas para Luka Modric, a lo mejor en tu biografía quieres hacer un anexo o explicar algo de este asunto. Por cierto, lo de Benzema y el juicio no se arreglaba, no salía en diciembre. Pero ¿puede ser ahora eso? No tenemos información. Puede ser eso lo que le tenga un poquito en ese juzgado, en esa comisaría de Versalles y no sabemos por dónde va ese tema. Es verdad porque que a lo mejor eso le puede estar desvelando a Benzema. Había un punto importante que eran las pruebas aquellas de las que se habló en su momento, una llamada telefónica que tenía que ser aceptada o no por la jueza del caso, que va a ser determinante. Yo tengo la sensación, conforme van pasando los meses, que cada vez se va a quedar en menos. Pero... hoy juegan dos equipos españoles, el Barça contra el Borussia Mönchengladbach. Es que no me acordaba porque el partido le importa un pimiento a Luis Enrique. Tres narices. El resultado, no es el partido, es el bueno, resultado. Le dijo, a mí ganar al Borussia me importa tres narices. ¿Dónde lo vas a ver tú? En Movistar Plus, por favor. Bravo. Lo mismo que el partido del Atleti contra el Bayern de Múnich. Que porque se puede ver en el 3 de Movistar Plus. Sí, en Antena 3, pero yo como la tele la veo a través del Movistar Plus, es que no tengo ni TDT, lo siento. Yo tampoco. Por eso. Pero que... Yo la tuve que quitar porque es verdad, porque mi mujer era muy de poner la TDT. Yo decía, pero ¿quieres poner Movistar Plus de una vez? Y ya un día me enfadé y quité la antena de la televisión directamente y está sin antena. ¿Así? Sí, se acabó el debate. Solo con Movistar Plus. Así se acabó el debate. Está bien cómo terminan los debates. Sí. Me gustó esa conversación porque Azpitarte cogió el teléfono y le dijo a su mujer, presidente. Presidente de Telefónica. Ay, cómo nos lo pasamos aquí. Estábamos gente contenta. Por ejemplo, a ver, ponnos la PPC, Raquel. Los tres tenores para alentar un poquito. Sí, señor.
Sergio. No, yo estoy en el sitio de Juan Pablo, pero no me mires, Te voy a preguntar el teléfono de... No, es que te estoy viendo venir. Te voy a preguntar el teléfono de la cesta. El de los oyentes va luego, pero primero te voy a preguntar el de la cesta. Porque yo sé que por lo menos una vez lo has marcado, porque descubrieron que eras tú y en gerencia dijeron, Sergio, que ni a través del teléfono te lo dejamos, que primero son las cestas para los oyentes del programa y luego, si sobra alguna, dejarán que los trabajadores de esta casa, pagando, se la lleven. ¿Es cierto que tiene un jamón de 7 kilos o 7 kilos y medio? Yo he oído que mínimo 7 kilos, máximo 7,5, con lo cual puede ser verdad. También, por cierto, lo del paraguas, que ha triunfado mucho. Yo no sé si ese es el reclamo. Y todo lo demás que viene, el vino, el aceite, las anchoas, las 2 fragancias de regalo, el licor Federica, el pago de Tarsis, aljibe, el vino, Ana María, las conservas, me encanta, de Cope, el aceite, todo. 185 euros solo para los socios como tú, del Club de Libertad Digital. Voy a llamar. 195, no, que te está llamando Florentino. Perdón. 195 para el resto. ¿Dónde hay que llamar, Sergio Valentín? Dínoslo, Dieter. Mira, ahora sí ha cogido brío. Sí. Es muy sencillo. 900, ese no se te olvida. 122. Oh, 100. No voy a pitarte, no ay, ayudes. madre. No ayudes a pitarte, no ayudes. Es mucho más sencillo. Dínoslo, Dieter. Dínoslo, Dieter. 984 1028. 984 1028. Y llama ya Sergio. ¿Por qué? ¡Se la llevan! Bueno, nos tenemos que poner serios. Le han preguntado a Sergio Ramos por todo lo que se está publicando de sus compañeros. Bueno, incluso se empieza a publicar sobre Sergio Ramos sin que salga. Como no me dejes hablar de Clos Gómez, hablo en la tarde. No te preocupes. Yo en la tarde te hago un hueco para que hables de Clos Gómez. Pero de esto queremos escuchar lo que ha dicho el capitán. Queremos escuchar lo que tiene que decir el biógrafo de Luka Modric. Sí. Y queremos escuchar lo que tiene que decir Sergio Valentín e Isidoro San José y el madridismo en general. A ver qué está pasando, qué puede pasar. El Madrid de momento, prudencia, mucha prudencia. Fútbol es radio. Todo comienza con las bellotas. Luego, 4 lentos inviernos de curación. Añadimos un poco de sal, una pizca de cariño y elaboramos los mejores ibéricos para ti y los tuyos. Estas Navidades, confía en tujamondirecto.com y descubre el mejor jamón ibérico. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin, de Mundo Natural, ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin, de Mundo Natural. ¿Pero qué haces? Fútbol es radio, con Dieter Brandau. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que
de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Es un tema un poco incómodo, pero por encima de todo no debe de afectar, ni mucho menos a ningún jugador, mucho menos al equipo, pero sí que es cierto que yo a nivel personal, que desde donde te puedo hablar, estoy muy tranquilo en ese sentido, porque a lo largo de mi vida siempre todo lo que he hecho, he ganado, pues está ahí puesto encima de la mesa, ¿no? Cada uno, pues, no solo los futbolistas, cada uno en su trabajo hace lo que quiere, dice y piensa también de una forma distinta y es respetable. Son temas muy delicados, pero yo creo que no afecta, ¿no?, para nada el rendimiento. Algunos serán verdad, otras mentiras que intentan meter para desestabilizar el grupo cuando mejor estamos, pero por encima de todo no creo que tenga ningún tipo de importancia respecto al grupo. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué piensas, que no íbamos a hablar nosotros de este asunto aquí? No, por supuesto que no. Estaba convencido de que ibais a terminar hablando, más que nada porque la realidad se impone. Claro. Es una lástima porque a mí se me está cayendo un mito. ¿Quién es ese mito? El Real Madrid. Bueno, ya se ha aportado todo, muchas gracias, ya puedes salir. No, hombre, es una pena porque pensando que solo el Barcelona estaba metido en estas cosas, pues hombre, ahora resulta que ahora es el Madrid, luego veremos a ver quién va, porque claro, esto no se va a quedar a parar en el Real Madrid. Claro. Me temo que esto es una cosa extendida en el mundo del fútbol. ¿Y crees que puede llegar hasta el Atleti? Seguramente, pero de momento no. ¿Estamos hablando de clubes o estamos hablando de jugadores? ¿O de representantes? No, jugadores que pertenecen a determinados pero clubes. es que las declaraciones, las rentas, los patrimonios, eso lo hace cada jugador individualmente, no se lo hace el club, ¿eh? No, por eso, pero yo Pero digo... no vayamos a mezclar una cosa con otra. Sí, pero son jugadores de ese club. Me parece muy Antes bien. no eran del Barcelona, Que lo hacen ahora no son independientemente. del Madrid. El Madrid no hace su declaración de la renta de ningún jugador, ¿eh? Bueno, hay diferencias importantes en este caso, sobre todo en formales, ¿eh? En primer lugar, os recuerdo que el FC Barcelona ha salido casi siempre al paso de estas informaciones, emitiendo comunicados públicos de apoyo a sus jugadores. Hemos visto incluso a trabajadores de la entidad blaugrana, a chavales de la Masía, dando su apoyo, entiendo que de forma libre, campaña Messi somos todos, a los jugadores del FC Barcelona. El Real Madrid, como contábamos ayer en Libertad Digital, se desmarca por completo de todo lo que está apareciendo estos días en medios de información, con esta información presuntamente robada además y que se está publicando a pesar de lo que ha dicho el juzgado número 2 de Madrid, ¿no? Otra de las cuestiones diferenciales en este caso no es solamente que sea el jugador y no el club el que tenga que hacer la declaración de la renta, que evidentemente los responsables son los jugadores, pero en este caso también hay un punto de responsabilidad muy importante de los representantes. Y ahora después, si queréis, hablamos del caso Luka Modric, pero yo sí que me gustaría, por cerrar esta primera intervención respondiendo a Gonzalo Heredero, que no solamente ha salpicado esta cuestión al FC Barcelona, no solamente ha salpicado al Real Madrid, sino que yo prefiero que los jugadores de Madrid y Fútbol Club Barcelona, prefiero que los jugadores de Madrid y Fútbol Club Barcelona traten de evadir impuestos a que el capitán del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona presuntamente amañe un encuentro. Sí, es elegir entre lo malo y lo peor, que es lo que haces tú. Tengo clarísimo. Hombre, yo no prefiero ninguna de las dos cosas, Apitate. Yo no. No, pues si a mí me dicen puedes elegir, pues yo elijo una. Yo no. Claro. Yo digo, ¿por qué? Yo no quiero a ninguno en mi club. A ninguno. Igual que no voy a entrar a hacer sangre porque te lo he dicho aquí muchas veces, mi opinión. No, aparte de que todo esto hay que ponerlo muy en cuarentena. Por eso, sí. Tanto claro. Lo que se refiere a los jugadores del Real Madrid como lo de Gavi, porque no hay una sentencia. Hombre, pero judicial. Digo que hay escalones, Heredero, que uno está dentro de un proceso judicial y los otros todavía están en un proceso mediático. Sí, por eso. Yo soy el primero que critica los procesos mediáticos. Sí. Porque cuando salió lo del famoso caso de Muniain, etcétera, el primero en criticarlo fui yo. Así que hasta que no se demuestre lo contrario, son inocentes, al contrario de lo que pasa en España. Pero es verdad que los jugadores de momento no han dicho nada. Ni siquiera es mentira. La pregunta es si pueden decir que es mentira. No, iba a decir que no entiendo la comparación entre el Real Madrid y el Barcelona. Es que aquí el Real Madrid ni pincha ni corta, son jugadores del Real Madrid y punto. Y en el caso del Barcelona os recuerdo que es un club que ha admitido una culpabilidad en el fichaje de Neymar. Os recuerdo que han pasado por un juzgado el presidente actual, Josep María Bartomeu, y el expresidente Sandro Rosell. Pero hay un problema, por el fichaje de Neymar. Si quieres comparar lo de Messi con esto... hay un problema. El Barcelona tiene tantos casos de corruptelas
que no tienes por qué comparar uno con todo. Es que lo primero que ha hecho Gonzalo. Sino uno con uno, porque el Barcelona tiene... Sergio lleva razón, que lo que estamos haciendo es responder a Gonzalo. Es que yo pretendía decir que al Atlético de Madrid todavía no había llegado ningún problema. Estáis muy susceptibles, pero yo lo primero que ha llegado se ha dicho, mirad, os reíais del Barcelona y ahora mira lo que ha pasado con el Madrid. No tiene nada que ver. Yo no he dicho eso, yo lo único que he dicho es que a mí se me ha caído un mito. Bueno, y Sí, perdonad. ¿cuál? El mito del Real Madrid, ¿lo has dicho? El mito se te debió caer hace tiempo, porque os recuerdo que no es la primera vez que ocurre esto, porque os recuerdo que también han sido investigados jugadores como Xavi Alonso, no recuerdo ahora mismo más, pero recuerdo más jugadores del Real Madrid que en su momento fueron investigados por presuntos fraudes fiscales que ni siquiera recuerdo en qué quedaron. Pero la realidad es que en el Madrid, si os dais cuenta, llevaban tiempo muy callados con todo esto, y eso sí lo he percibido yo en primera persona. Cómo han estado muy callados con todo lo que ocurría en Barcelona, no porque pensaran que podía ocurrir algo, sino porque, teniendo en cuenta el ecosistema que vive en un vestuario de fútbol de élite, pues hombre, que cayera la lotería no era muy difícil en este caso. Pero vamos a ver, sabemos que el Real Madrid no se quiere meter en este asunto y me parece bien. Oye, que no le salpique, pues estupendo. Ahora, has dicho, Sergio, hombre, solo son jugadores del Real Madrid. No es poco, ¿eh? No es poco. Son jugadores del Real Madrid. Entonces, el club, de momento, está que no le salpica. Coge y dice, vamos a ver, yo porque tengo que hablar de la gestión de los impuestos en la que no tengo nada que ver. Ahora, la imagen de mi club se ve dañada por todas estas informaciones, con lo cual a mí es algo que me preocupa. Entonces, el club no sale a defender, con lo cual ya es un punto a favor de Florentino Pérez y de la directiva. No te salpica, no te pones al mismo nivel que los Bartomeus, que además mezclan separatismo, persecuciones, Messi, Neymar, defraudación, Alibaba y todo lo que sea. Bueno, ya has hecho una cosa buena. Ahora, tienes ahí un problema. Tienes un problema porque, claro, yo no voy a elegir entre si amañar o no. Tienes un problema, pero ¿y qué haces? ¿Bajas al vestuario y le dices a un jugador lo que tiene que hacer en su ámbito privado? Porque es que no deja de ser su ámbito privado. Yo no me imagino... Yo sé que en privado le han dado su apoyo, pero yo no me imagino al director general del Real Madrid bajando al vestuario a explicarle a Cristiano Ronaldo cómo tiene que hacer la declaración de la renta. Pero vamos a ver... ¿Comprenderás? Pero vamos a ver, a pitarte. Hay una cosa que se llaman derechos de imagen. Sí. Vale. Sí. Imagen. Sí. Y la imagen del Real Madrid ahora mismo se ve dañada por todo esto. Entonces, de momento, tú lo que puedes hacer es lo mismo que se hizo con Benzema. Bajas al vestuario y le dices, Karim, ¿qué hay de...? Era un caso diferente, ¿eh? O sea, era un caso diferente para empezar, porque es que aquí todavía no sabemos cuál es el delito. Quiero decir que todavía no ha habido ni un juez que haya dicho vamos el juez, vamos a investigar todo esto. No, solamente sabemos que Hacienda ha dicho vamos a empezar o hemos empezado una investigación, pero a día de hoy, que yo sepa, Hacienda no es juez de nada. Y entonces no hay que preguntar. No, yo lo que digo es que... oye, mira, Chris, ¿qué hay de esto? Sabrán lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Es como si el presidente del Real Madrid baja al vestuario a pedir explicaciones sobre las relaciones sexuales de los jugadores del Real Madrid. Igualito, a pitarte, igualito. Privado de cada jugador. Igualito. Pero perdona, igualito. Ver, no. Que no ha habido ningún delito, que en el caso de Benzema había unos indicios por los cuales se les va a juzgar. Sí, pero azpitarte. Que estuvo detenido en una comisaría en Versalles. El caso de Pepe Contrao, corregidme si me equivoco, es que lo digo porque de la selección francesa, que es muy diferente. No, al igual que os escucho, no me entero, me imagino que los oyentes les pasará un poco lo mismo. Sí. Caso por caso. Es decir, el caso de Pepe Contrao es que directamente no realizaron declaraciones de la renta. Pero ¿y qué responsabilidad? Sí, pregunto. Sí, lo estoy preguntando porque no lo sé. Yo directamente... Es por no declarar 7,2 millones de euros a Hacienda. ¿Y a quién no se le olvida? Contrao y Pepe, digo. Le pasa el plazo y dices, me cachis en la mar, que no he hecho la declaración. De acuerdo, que estamos hablando, Oditer está tratando de responsabilizar al Real Madrid de algo que todavía no entiendo qué es. Vamos a ver, yo no estoy tratando de responsabilizar al Real Madrid de nada. Yo lo que digo es que lo mismo que el Real Madrid tiene una responsabilidad con sus socios, entre los que me incluyo, tiene una responsabilidad de imagen. Y el Real Madrid tiene unos jugadores. Sí, presidente, que los socios que no hagan la declaración de la renta no pueden tener el azbono el año que viene. Pero escucha, azpitarte. Que no pueden, confirmo que si no haces la declaración de la renta no puedes tener el abono del Real Madrid. Ahora te dejo, Isidoro. Pero ¿sabes una cosa que es muy importante y es una diferencia importante? Que a los jugadores les paga el Madrid. Sí.
y que yo como socio pago al Madrid. Efectivamente. Es una diferencia muy importante. Y ridiculizar lo que es una cuestión tan sencilla como el Real Madrid se están publicando Dieter cosas Brandao, sobre sus jugadores. La ¿sí? pregunta es, ¿el Real Madrid paga sus impuestos derivados del pago de los Pero a salarios de los pitarte, jugadores? ¿y qué tiene que ver con eso? ¿No me has escuchado cuando he dicho lo primero que ha hecho bien el Real Madrid con Florentino Pérez es yo no salgo a meterme en esto, pero lo mínimo que puedes hacer es, oye, Cristiano, se están publicando esto. Pero déjame, oye, a pitarte. Sí. Escúchame un segundo, porque si yo tengo unas responsabilidades en este programa, deja que termine de hablar, porque para ridiculizar un argumento también lo sé hacer yo. Yo hago mis declaraciones de sí, la renta, pues tú espérate. Oye, esto es verdad, porque lo mismo quieres que hagamos un comunicado como hemos hecho en otras cosas y salgo a defenderte, o convoco una rueda de prensa a Florentino Pérez por cosas que se estaban publicando en otros medios de comunicación cuando afectaban a Florentino Pérez, porque convocó una rueda de prensa. ¿Verdad que la convocó? ¿Y quién salió? Florentino Pérez. Porque afectaban a las cuestiones de Florentino Pérez. Claro. Que salga ahora Cristiano Ronaldo, como ha salido Gestifute a defender a Cristiano Ronaldo. O sea, que esto es solo de Gestifute. Pues que quien le hace las declaraciones de la renta pero que son jugadores del Real Madrid. Que una cosa es la responsabilidad penal, social y económica. A ver, Isidoro. Lo que pasa es que yo creo que lo políticamente correcto de cara a los socios, entre los que te cuentas tú y yo, sería desmarcarse de los jugadores, es decir, no tengo nada que ver. Y mientras que no sigamos adelante en el proceso que se emprenda, el Madrid no va a tomar postura. Pero es que es una cuestión. Pero escucha, pero eso es lo políticamente correcto, lo que sería de cara a los socios. Pero ¿cómo deja eso al jugador con el Real Madrid? O sea, no lo van a hacer, seguro. El Madrid se va a desmarcar, va a dejar que siga el proceso que tenga que seguir estas investigaciones, y cuando se produzca un desenlace final, sea cual sea, el Madrid se postulará. Pero mientras tanto no lo puede hacer. A nivel interno, porque todo, antes de que empezara... Yo creo que esto, Dieter, es total y absolutamente del jugador, que hay que decirle, es usted tonto. Gracias, Isidoro. No, es que es así, es que yo que he vivido esa situación, a mí el Madrid me presentaba, como en todas las empresas, usted ha ganado esto. Y a partir de ahí, el Madrid se lava las manos. El que tiene que hacer la declaración de los ingresos que ha tenido a través del Real Madrid, por el Real Madrid, es el jugador. Claro, pero vamos por partes. La primera parte de toda esta historia, el Madrid lo hace bien, mediáticamente. El Real Madrid no monta ningún escándalo, no dice esto es una campaña contra Cristiano Ronaldo, porque Soraya habló con Puigdemont habló con el nuevo fiscal general, que habló con el delegado del gobierno en Cataluña, que habló con Garzón y le empuraron. Parte perfecta. La segunda, que yo creo que es la lógica, puesto que son tus jugadores, puesto que son tus empleados, aunque solo sea por una relación personal, tú hablas con esos jugadores. Bajas y les dices, oye, se está publicando esto, ¿hay algo que necesitéis, algo que queréis que hagamos algún desmentido? Atención, pregunta desde el Real Madrid. ¿Y quién le ha dicho a Dieter Brandao que el club no ha preguntado directamente si quiere que el club publique un comunicado? Perdón, es que yo no lo estoy desmintiendo, yo estoy diciendo lo que yo haría y que claro, tú has ridiculizado, y el Real Madrid te dice, mira cómo tienen razón. No, es que si hubieras observado con atención la información que publicamos ayer en Libertad Digital, en la que expresábamos que el Real Madrid de forma privada había hablado con todos y cada uno de los afectados. Y entonces cuando yo digo que hay que hacer eso, tú dices, pero ¿para qué hay que decir? ¿Para qué hay que hablar? Es que he dicho que de forma privada sí que se ha hecho. Segunda parte de la película, el Real Madrid habla de forma privada con sus jugadores, que le habrán dicho algo. Oye, mira, Presi, yo he pagado todos mis impuestos, esto todo es mentira, yo no tengo 150 millones de euros en Suiza. Oye, Presi, que yo no he hecho la declaración de la renta porque es que resulta que como todo el dinero lo dono a una ONG, Montoro me ha dicho que no haga nada. Algo le habrá dicho, y con esa información el Real Madrid tiene que plantearse algo. El Real Madrid, o sea, si no hace falta llevarlo... Espera, pitarte, porque yo entiendo que estés haciendo doble trabajo. Ahora, estar pendiente de lo que te ordenen desde el Real Madrid, y otro estar aquí. Pero escucha, si es que pero escucha, que porque es que lo que me ha pasado es lo que contamos ayer en Libertad Digital. Escucha, que es más sencillo, que si de los dos pasos que llevo, en los dos he elogiado a Florentino, puedes estar tranquilo. El primero, estoy muy tranquilo. Primero, bien Florentino por no mezclarse. Segundo, bien por acudir a la fuente y decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Y el tercero, en el que el Real Madrid tiene que decidir algo. Y es decir, vamos a ver, los jugadores me han dicho, como acaba de decir Sergio Ramos, dice, algunas cosas serán verdad, otras las publican para dañar al jugador y demás. ¿Hay un problema ahora mismo en el que los jugadores del Real Madrid, su imagen,
está dañada y son jugadores del Real Madrid. Oye, que a mí me gustaría desligar mucho las cosas. Pero es evidente que afecta a la imagen del club, es que es evidente. Pero es así, entonces el Real Madrid tiene opciones, y es decir, a ver, Cristiano, hacemos un comunicado conjunto porque todo esto es una basura y es una patraña y se lo ha inventado el Der Spiegel y el Mundo. Oye, porque es que a lo mejor el jugador dice, pero presidente... Bueno, pues ya sabemos que lo han hecho de forma interna. Segundo paso, ¿cuál? No, ese es el segundo paso. El tercer paso. El tercer paso, te lo estoy diciendo, que cuando hablas con el jugador y el jugador te da una información, porque son varios los jugadores que aparecen... ¿Ya podemos hablar el resto? Lo que quieres decir es que si no se hace eso... es porque probablemente hay algo de verdad. No, eso lo estás diciendo tú porque todavía se están publicando las noticias. ¿No ves cómo hay que distinguir, a pitarte, entre los que van a enredar y los que quieren el bien del Madrid? Porque como hay 80.000 folios... que venimos a informar, Dieter, porque hay una cuestión importante. Sí, pero... No, es que yo estoy acudiendo a las fuentes, Dieter. Ya, y a pitarte, pero lo que no puedes es ridiculizar planteamientos porque no te gusten. El tercer aspecto... No, si a mí me encantan todos los que tú has planteado. Claro, solamente te estoy dando otro punto de vista, que es en el tercero, en el que tú dices, bueno, el Real Madrid tendrá que tomar una decisión independientemente... No llego ni siquiera a eso. Digo, a ver, publican una historia sobre Azpitarte. Sí. Y yo voy y te digo, oye, Vicente... ¿Y de esta historia qué hay? Sí. Y tú me respondes algo. Por ejemplo. Mentira. Oye, que es todo mentira, es una campaña de la SER contra todo mí. Mentira. El Madrid en ese caso se tiene que plantear algo. Oye, a pitarte todos los medios del Madrid para destruir a estos hijos de tal. O que tú dices... No, es que todos los medios no, es que se te olvida la parte que para mí es fundamental en todo esto. Que hay un juez que decreta anoche que prohíbe la información, que se continúe informando y publicando este tipo de informaciones hasta que no se demuestre que es cierto. Pero Vicente, que el director del periódico en España que está publicando esto, que es El Mundo, ha dicho que se va a pasar por el arco de los caprichos lo que ha dicho el juez, con lo cual se sigue publicando como cosas. Hacen casi todos los medios de comunicación. Muchísimo a Pedro García Cuartango, le tengo además muchísimo cariño, coincidimos mucho en el supermercado en el barrio, me cae de fábula cuando venía aquí, es maravilloso, pero yo lanzo desde aquí una pregunta, Dieter. Yo entiendo que el derecho a la información en muchos casos tiene que prevalecer. Pero oiga usted, El Mundo y otros medios de comunicación se están lucrando de esa información que están publicando a pesar de que el juez ha prohibido su información. Yo pregunto si cuando encuentran el 1.000.000 de euros en casa de los suegros de Granados, ¿qué tenía que haber hecho el suegro de Granados? ¿Pulirse ese 1.000.000 de euros que era robado o devolverlo? Es decir, ¿qué tenía que hacer El Mundo? ¿Pulirse esa información o devolverla porque era robada y contrastar con varias fuentes que eso era cierto? A pitarte, me estás abriendo otro debate que... No, es que una cuestión es... Pero a pitarte, me estás abriendo otro debate y me estás comparando unos documentos que le pasan a un periódico con 1.000.000 de euros de una trama de corrupción. Déjame que diga algo, porque si leísteis la información del sábado en el diario El Mundo, Football Leaks, cuando se pone en contacto con el diario alemán, que es el que luego Der Spiegel pasa la información a los otros 11 medios, Football Leaks insiste en que esa información no es robada. Bueno, pero que da igual, por favor. Ya, pero escucha, pero escúchame, pero escúchame. Se está dando por hecho de que la información se está dando por hecho que la información es robada y el diario El Mundo dice pero que no es escucha, así. que ese sería un debate. Y que lo han contrastado. Sergio Valentín, que me pongo en ese debate en la tertulia del programa de luego. Pero por eso le estoy pidiendo a pitarte que nos centremos en la parte deportiva y en la que afecta al Real Madrid. Por ejemplo, tu ahijao, Luka Modric. Sí. Aparece hoy que ni siquiera está en la... Por eso son cosas... heredero. No, a mí no me tenéis que decir de tener prudencia con estas cosas, pues soy el primero que las tiene. Pues hombre, has entrado aquí con la trompeta. Me recuerda un oyente por Twitter, me pide que le recuerde a Gonzalo que Falcao... No, pero es que Falcao no hizo la declaración de renta cuando era jugador del Atlético de Madrid. Independientemente del club en el que esté, a mí eso me importa un comino. Bueno, no te importa tampoco. Pero es que eso que acabas tú de comentar del derecho a la información y tal, yo aquí lo he criticado el primero, y cuando ocurrió lo de Iker Muniain, y ya no me acuerdo quién más estaba, De Gea, metido por medio de Gea, fui el primero que dije que era una canallada, que salían los nombres de determinadas personas relacionándolos con un determinado delito sin que se sepa si de verdad eso es... Vamos, es que no había ni proceso judicial. ¿Los jugadores deben responder? Al club ya le han respondido. No, hombre, ya, eso no, ya. Pero te voy a leer lo que le han respondido al club. No sé si hago de doble agente o si estoy acudiendo a mis fuentes. Pitarte, si te escuece cuando te devuelvo los golpes bajos, te aguantas. Que no sé si estoy haciendo mi trabajo como periodista. ¿Quieres que empiece a no? jugar con el teléfono y decir, ay, que le ha dolido a Pitarte? No sé, ¿quieres que lea una información? A ver, información. Venga. A mí me dicen, y si la respuesta al club de Cristiano es: club, mis abogados están en ello. En cuanto me indiquen algo contundente, les informo a ustedes si deben comunicar o no a nivel oficial de club.
Es decir, paralizamos toda la información. Cuando mis abogados tomen una decisión de cómo está la situación, les pediré o no les pediré ayuda. Perfecto, pero no ves a pitarte cómo hemos ido por los pasos. Primero, el club se desmarca bien. Segundo, hablan con el jugador. Tercero, y el Real Madrid en ese momento coge y dice, bueno, pues como el jugador nos ha dicho esto, le damos un tiempo prudencial, se termina de publicar todo lo que se está publicando diariamente sobre este asunto y valoramos y ya está. Pero lo que no se puede es tratar de desmarcar como si al Real Madrid no le fuera a afectar, porque el Real Madrid en este asunto no tiene nada que ver. Y es verdad que no tiene nada que ver, es una cuestión del jugador. Al Real Madrid nunca le podrán llevar por esta cuestión como han llevado a Bartomeu a los tribunales y demás. Pero a pitarte... ¿Pero el Real Madrid está haciendo lo que debe hacer o no? Sin duda. Pues ya está. Pero lo que no podemos hacer es, para no llegar a esta conclusión, haber dicho que como es que es una cosa que de los jugadores no hay que hablar de ella. Es que no afecta. No, perdona, yo no he dicho que no haya que hablar Hombre, de ella. pero decías, es que es una cosa privada. ¿Cómo va a entrar en eso? Una cosa privada que afecta al club. Entiendo que es una cuestión privada del jugador y que el club no puede... Te pido información. ¿Al club le preocupa todo esto? ¿Al club le preocupa todo esto? Lógico. No, le estoy preguntando a mi fuente. ¿Al club le preocupa todo esto? No hace falta que nos responda tu fuente. Al club le preocupa todo esto, como contamos ayer en Libertad Digital. El club, de hecho, cuando llega toda esta información el pasado viernes, lo que hacen es ponerse una capa, pensar en que el partido del sábado lo va a ocupar todo, y cuando termina el partido del sábado, mientras James se va a entrenar, otros dicen, puñetas, que es que seguimos con el problema encima de la mesa. Y claro, es cuando empiezan a contactar personalmente con los implicados para ver qué necesitan los implicados. Por eso. Pero eso lo contamos ayer en Libertad. Lo sé. Presuntos implicados. No, implicados son. Otra cosa es que hayan cometido algún delito. Sí, no, implicados implicados en el escándalo están implicados. Otra cosa es que fueran inocentes, culpables o medio pensionistas. Pero en el escándalo están implicados. Y todos los días se va dosificando, y un día Coentrao no hace la declaración, al otro también es Pepe, hoy Modric lo tiene en Liechtenstein en una sociedad a nombre de la hija, o en Luxemburgo, perdón. Yo estoy completamente seguro de que esto es la punta del iceberg. Hombre, pues si es la punta, ¿cómo será el iceberg? Porque 150 millones en Suiza, ¿qué más le van a decir a Cristiano? ¿Que es del narcotráfico? Vamos a ver, yo no puedo hablar taxativamente porque no lo sé, pero estoy seguro de que esto es una práctica habitual en el mundo del fútbol. Pero yo estoy convencido, vamos. Más en algunos representantes. Yo creo que era una práctica habitual, muy habitual hace unos años, os hablo de hace una década, y yo creo que a día de hoy es verdad que todos intentan ser ingenieros fiscales desde el bando de los representantes, que para mí son los culpables de todo esto. Estamos hablando de chavales que empiezan en el fútbol desde muy pequeños, que están centrados, que para llegar hasta donde llegan solamente han podido centrarse en el fútbol. Yo siempre recuerdo una frase que me dijo Isidoro San José una vez, que no sé si la puedo decir públicamente, pero la voy a decir cuando no sé si puedo, pero el que maté a Kennedy fui yo. No, cuando me retiré yo no sabía ni comprar un billete de avión ni hacer una declaración de la renta. Eso, lógicamente. La declaración de la renta sigo sin saber hacerla. Y estamos hablando de otros tiempos. Y estamos hablando de unos jugadores que por suerte pueden depender de otras personas para hacer todo ello, y se supone que dependen de la buena fe. Y ahora, entrando en el caso de Luka Modric, pues hombre, Dieter, yo no soy abogado defensor de Luka Modric, junto a José Manuel Puerta soy biógrafo de él, y yo que he estado en Saturn Obrobach, que es donde él nace, a mí me cuesta creer que ahí nazca un ingeniero fiscal que sea capaz de crear... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No, lo que estoy diciendo es simplemente... Y Cristiano Ronaldo, cuando nació en Madeira, en una medio chabola de los suburbios de Neymar, es el mismo caso. No le quito la responsabilidad de que al final son ellos los responsables de su declaración de la renta. No, lo único que digo es que además Luka Modric, en el último año, una vez que nosotros cerramos la biografía y se publica, hablabas tú muy acertadamente del anexo, pues probablemente necesitaríamos hacer un anexo de la relación con su representante o con sus representantes, los Mamić, que son los dueños de Medio Dinamo de Zagreb, a los cuales tiene él denunciados en Croacia, y por lo cual está teniendo que viajar paulatinamente hasta Zagreb para testificar y para declarar en un caso contra estos Mamić, porque le firmaron unos contratos absolutamente abusivos a él y a otros jugadores croatas. Pues no ves a pitarte cómo se puede abordar este asunto de forma seria, claro, sin tratar de parecer que, por abordarlo yo, fuera el azote del madridismo, si al contrario, si yo creo que en este asunto, de momento, el Real Madrid y Florentino Pérez lo está haciendo muy bien. Y si se compara con lo que han hecho los de la acera de enfrente blaugrana, ni te cuento. Pero
otra acera enfrente, que no hay que solamente pensar en... No, pero estoy hablando solo de cuestión fiscal. Y la otra acera de enfrente, que yo insisto en que Falcao jugaba en el Atlético de Madrid cuando ahora mismo no está. Si claro. Coentrao y Pepe estuvieran en otro equipo, pues y si Cristiano estuviera en el Paris Saint-Germain, esto el Madrid haría como con Xabi Alonso. Con Xabi Alonso también se publicó cosas, pero como estaba en el Bayern... Pero si es que ¿sabes lo que pasa? Que trata de atacar con cosas de otros equipos cuando soy yo el primero que dice que estoy seguro de que esto es una práctica extendida. Heredero, o sea, que no es entres tan de absurdo. Heredero, no entres de santo que has entrado con la retranca. Pero porque se me ha caído un mito. Han respondido a nuestra pregunta afirmativamente. Preocupa y mucho en el club. Pues, naturalmente no va a preocupar. Claro. Pues de momento le dices a esa parte de mi club que lo están haciendo muy bien. Que sigan así. ¿Qué te crees? ¿Que solo oyen el micrófono de Vicente? El tuyo también lo oyen, ¿eh? No, que le digo que les diga como tiene. Es que, pero yo no sé quiénes son. Sí, de hecho ha debido de enfadar bastante con su antimadridismo para que salga, porque yo no he pedido esta información, de repente ha llegado. Con mi antimadridismo, lo que tengo que escuchar. Bueno, entonces me quedo para hablar de Clos Gómez. No, habla de artificial. Quédate. Mira, Clos Gómez tiene las articulaciones muy bien. Sí. Por ejemplo, porque le vimos agacharse para ver perfectamente. Ahí está. Cuando Mascherano hizo eso, ¿por qué era? Porque toma Artifin Mascherano, sí señor. Claro que si no, ¿cómo va a estar tan bien a sus años? ¿Dónde consigo Artifin? En Es la Tarde de Radio. Fútbol es radio, con Dieter Brandau. Sorpresas de la